Rafael Barajas, el Fisgón. Pues qué gusto estar aquí contigo, Rafael. El tema de las mentiras de Ricardo Anaya es un tema realmente central, no solo en el debate, sino en el proceso electoral. Es curioso que días antes de que el debate tuviera lugar, ya circulaban en las redes toda una serie de noticias que decían que Ricardo Anaya había ganado el debate. No sé si tú te acuerdas de eso. Eso es increíble, porque por mucha confianza que puedas tener en ti mismo, que es el caso de Ricardo Anaya, tú no puedes decir que ganaste un debate que no has tenido, claro. Y sin embargo, yo creo que no lo ganó. Y te voy a dar yo creo que es el gran perdedor del debate. Y te voy a dar mi argumento. Es innegable que en el debate fue muy suelto, fue muy articulado, midió sus tiempos, dijo las cosas con contundencia, fue fuerte, etcétera, etcétera. Un orador etcétera. entrenado. Es un orador entrenado, ¿no? Gran parte de esa pirotecnia tiene que ver con el hecho de que sus argumentos estaban basados en mentiras, ¿no? Entonces, y en ese sentido, todo lo que no solamente dijo mentiras flagrantes, sino que el grueso de su argumentación está basado en planteamientos equívocos, falsos, mañosos, erráticos. No le importa entre dar un dato verídico y dar un dato que es falso. Si el dato falso le ayuda, él da el dato falso. Es una cosa increíble, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo que ha salido a colación, lo que ha aflorado en las redes, es el hecho de que él mintió. Falta la verdad histórica. De repente dice, López Obrador estuvo con Salinas, y creo que hasta dice, verifíquenlo. Lo verificas y te das cuenta que no. Es decir, López Obrador en la elección del 88 estaba con el ingeniero Cárdenas. Claro. Estaba clarísimo. Es decir, eso es incontrovertible. De repente se indigna y dice, el Bester Gordillo es la que hizo el fraude del 2006 y ahora está con López Obrador. Espérate, pero que un panista hoy en día se indigne del fraude electoral del 2006 me parece increíble. Sí, pues es una absurdo. Es decir, pero es muy interesante revisarlo porque da por hecho que hubo un fraude en 2006 y lo hace para golpear a Margarita Zavala, pero no ve las implicaciones éticas que tiene para su partido y para él. Y además dice, por ejemplo, López Obrador plantea la liberación, y esto no lo dice solo él, lo dice también Meade y lo dicen los demás. Dice, está planteando liberar delincuentes. No es cierto. Es decir, López Obrador lo que está planteando es un proceso totalmente distinto. Dice, la crítica está planteando negociar y liberar delincuentes. Perdóname. Quien sí ha pactado y negociado con delincuentes son el PRI y el PAN. Por supuesto. Y esto no lo pongo ni a discusión. Yo recuerdo que uno de los voceros de Vicente Fox, lo recuerdo clarísimo, dijo claramente que hay que negociar con el narco y la implicación que hay detrás de eso es que ellos lo hicieron. Eso lo hizo el gobierno de Vicente Fox. Luego, la hija del Chapo Guzmán declaró públicamente que el gobierno de Peña Nieto había pactado la fuga del Chapo Guzmán con el Chapo Guzmán. Y también hay toda una serie de estudios e indicadores internacionales que señalan que en tiempos de Felipe Calderón el gobierno persiguió a todos los cárteles menos uno, que es el cártel de Sinaloa. Esto implica claramente que hubo un pacto con ese cártel. Entonces, quienes sí negocian con el crimen organizado son ellos. Quienes sí liberan delincuentes son ellos. Ve el caso de Caro Quintero. Y eso del populismo penal nos lleva un poco también a estas propuestas del Bronco, ¿no? Claro. De cortar la caricatura, es decir, todos los candidatos que estuvieron en el debate, salvo Andrés Manuel López Obrador, es decir, Meade, Anaya, Margarita Zavala y el Bronco, propusieron mantener las lógicas del populismo penal
que tanto daño le ha hecho a la nación. Lo que Andrés ha propuesto, no lo dejaron decir, entre que no se expresó y tampoco tenía tiempo para plantearlo bien, es que se necesita un cambio en el proyecto económico y se necesita atacar los orígenes del mal, y los orígenes del mal están en cuestiones económicas, están en la pobreza, están en el desempleo, están en el abandono del campo mexicano, y ese es el origen de del crecimiento desmesurado del crimen organizado en nuestro país. Y lo que detona un montón de problemas, ¿no? Por Las cuestiones de la migración, por supuesto, el abandono del campo, la pérdida de soberanía alimentaria. O sea, la paz es básica para poder tener un proyecto de nación, pues, ¿no? Sí, claro. No puedes de ninguna manera tratar con la guerra, y sobre todo pensando que el narcotráfico, bueno, pues las lógicas que lo mueven son económicas, ¿no? Mientras siga siendo un negocio muy lucrativo, donde cobran desde banqueros hasta dirigentes políticos, pues, gobernadores, presidentes municipales, hasta los propios policías, ¿no? Muchas veces están en nómina. Entonces, este negocio lucrativo, pues muchas veces es o sea, a mucha gente le interesa que persista, claro, en la manera en la que está. por supuesto. Y no se llega a acuerdos de paz. La historia sería diferente con el candidato del PRI si hubiera sido Osorio Chong. No sé. A ver, mira, posiblemente sería mucho mejor candidato Osorio Chong que Meade. Porque Osorio Chong tiene oficio político. Y Meade, la impresión que tenemos todos es que no lo tiene. Osorio Chong ha ganado elecciones y, digamos, es un hombre que sabe debatir, que sabe discutir, es un hombre que sabe dar un discurso. Por lo que hemos visto, este no es el caso de Meade. Es posiblemente hubiera sido un mejor candidato, pero creo que de todos modos hubiera estado arrastrando la enorme impopularidad y el enorme descrédito del Partido Revolucionario Institucional, porque todo el mundo está convencido. Es decir, aquí ocurre un fenómeno muy chistoso. Cuando el Partido Acción Nacional, encabezado por Vicente Fox, gana las elecciones presidenciales en el 2000, las gana en gran medida porque hay un hartazgo generalizado del PRI. Para sorpresa de todos, el PRI regresa a la presidencia en 2012, ¿no? Y esto esta proeza solo la pudo lograr el PAN, que es una pésima gestión de 12 años, de 2 sexenios, y que entre medio metió un fraude electoral brutal, como lo fue el fraude electoral de 2006, con lo cual finiquitó su prestigio democrático, ¿no? Entonces, el PRI regresa al poder, y el PRI, para regresar al poder, dijo que había aprendido, prometió que había cambiado, dijo que iba a llegar un nuevo PRI. Ese es el eje de la campaña. Y resulta que el nuevo PRI era básicamente el viejo PRI ladrón remasterizado, ¿no? Es un viejo PRI con mañas neoliberales, ¿no? Con una voracidad adquisitiva impresionante, ¿no? Pues, por ejemplo, es decir, un amigo mío hace una broma que creo que era bastante acertada. Decía, bueno, ¿y cómo escogieron a mí? Yo dije, bueno, ¿y cómo escogieron a mí? Dice, yo creo que lo que hicieron es preguntar, bueno, ¿quién de los aquí presentes no tiene casa IGA? Y el único que dijo yo era José Antonio Meade. Todos los demás la tenían. Todos ya tenían cola que les pisara, entonces lo escogieron a él, ¿no? Yo creo que así fue. Entonces, eso es parte del problema. Sí. Sí, bueno, hay un fenómeno que no sé si se esté repitiendo en todas partes, pero aquí al menos en el estado, y se ha documentado en algunas notas que hasta parecen cocosas, varios candidatos del Revolucionario Institucional han reducido al mínimo el escudo del PRI, y en algunos folletos prácticamente no aparece. Velo en la campaña de Meade, pusieron 3 triangulitos de colores que son absurdos, que no dicen nada y que no te remiten al partido. Sí. Ese es el logo de Meade, son 3 triangulitos de diferentes colores. Esto te habla del enorme descrédito que tiene.
Lo que están haciendo es que están escondiendo la marca. Porque yo estoy convencido de que el PRI ganó en 2012, llega a la presidencia, porque compra votos a lo loco. Y la compra de votos fue ruinosa para el PRI y para el país y para la gestión de Peña Nieto. ¿Cuáles fueron los gobernadores que le dieron dinero de manera importante a Peña Nieto? Pues muchos de esos son los que después se convirtieron en los grandes delincuentes de la élite política. Claro. Los Duarte, Ochoa, porque estaban impunes. Ellos sabían que para tocarlos a ellos tenían que pasar por el presidente. Ahora, en otro fenómeno curioso que platicábamos hace un rato, pero que uno por estar viviendo el momento presente no lo dimensiona en la importancia que es Andrés Manuel, un político de entrada que no viene de una gestión en la Ciudad de México, pero es del sur mexicano, del sureste, pues, con problemas claros de dicción, ¿no? Que toda la vida se han burlado, se han mofado. Sí, claro. Una persona que habla despacio, ¿no? Y que aún así, y crucificado en los medios los últimos 12 años, pues está alcanzando niveles de popularidad nunca antes vistos en este país. Así es. Yo creo que tenemos que redefinir lo que es el carisma, ¿no? Porque los políticos mexicanos, en principio, durante un periodo largo, eran muy buenos oradores. Pero yo creo que Andrés es otro tipo de político. Y ahora, que hable despacio y que hable con acento costeño y todo eso, no quiere decir de ninguna manera que sea un mal político. Es decir, tiene una habilidad política impresionante y aristotélica. Tanto es así que todos están copiando las iniciativas. Primero se le echan encima. Cuando Andrés propuso el pago a adultos mayores, se le fueron encima con todo. Lo acusaron de populista y todo. Y hoy todos los gobiernos de estos señores que lo acusaron tienen programas como ese, el pago a adultos mayores, porque es el programa más barato y sí ayuda a los adultos mayores. Es un programa muy importante. Para las familias es muy importante que tener un adulto mayor al que recibir una ayuda para el adulto mayor. Es decir, para muchas familias incluso de eso depende la supervivencia de la persona. Es una cosa muy seria. Y yo creo que lo que ocurre con López Obrador es que es un político, es decir, sí es muy buen analista, ¿no? Es un muy buen analista político y es muy serio. Entonces, yo te voy a ser franco, cuando veo que Anaya le dice, no, subieron los secuestros en tu gobierno, Andrés se corta y se queda así, y lo que yo veo es que revisa sus cifras en la cabeza, no está tratando de ver si es cierto y cuando es una mentira flagrante, es una manipulación flagrante, ¿no? Yo estoy convencido de que la causa indígena es una causa muy importante. Yo estoy convencido de que era importante, estoy convencido de que es un estamento, es una parte importante de la población que además tiene una gran tradición histórica, etcétera, 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 y que es importante atender sus causas y atender a ese movimiento. Sin embargo, yo creo que hay un problema muy serio y que tiene que ver con el propio sectarismo del movimiento zapatista. El movimiento zapatista tiene mucho de sectario. Yo creo que en buena medida mucha gente no le firma al movimiento zapatista porque lo ven como un movimiento muy sectario. Y mucha gente que hubiera firmado gustoso no firmó por el comportamiento que tuvo el zapatismo en 2006. Yo creo que eso sí pesó, sin lugar a dudas. Se tardaron en pasarle la factura, pero se la pasaron. Ahora, yo sí creo, yo sí espero que
la ciudadanía retome la causa indígena. La tenemos que retomar, es nuestra causa y la tenemos que hacer nuestra, y tenemos que encontrar los canales para establecer un diálogo con esas comunidades y para digamos, hacer que sean parte del proceso de transformación democrática que se estaba planteando. Ahora, ellos tenían una contradicción muy importante en su planteamiento, porque durante mucho tiempo renegaron de los procesos electorales. Marco dice, nunca llamamos al abstencionismo, nunca llamaron a votar, ¿no? Y decían que sus sueños no cabían en las urnas. Exactamente. Y puede que tengan razón. Pero también creo que abre un tema importante en términos de, ¿es verdaderamente posible que un independiente, muy independiente, llegue a la boleta? El ejercicio de estas elecciones fue que es muy complejo, claro. Y que por el contrario, ¿no? Si el sistema desea, vía trampas, vía la decisión de un tribunal, meter a alguien que le favorezca, lo va a hacer utilizando el nombre de los independientes. Sí, claro, ¿no? Es increíble que de los independientes que llegaron, es decir, los 3 independientes que llegaron, los 3 están acusados de falsificar firmas. ¿Quién más, quién menos? No, bueno, no, los 2 que llegaron, que son Margarita y Bronco, ¿no? Sí. Pero Ríos Peter está acusado de haber falsificado muchas más. Y el caso de Ríos Peter es increíble porque puso a votar, es decir, recopiló firmas hasta de muertos. Digo, es una cosa impresentable, ¿no? El caso de Bronco no es menor, ¿eh? Sí, de Bronco y de Margarita también. Es increíble. Tener esos niveles de firmas falsas, sí, pues es hasta escandaloso. Imperdonable, ¿no? Es que eso no debe ser. No sé todavía. Yo me imagino que sí la habrá. No veo por qué no la habría. Pero es decir, a mí 2024, como te imaginarás, me preocupa menos que 2018, por supuesto. Pues ya estamos muy cerca, ya llegamos prácticamente a la ciudad, se fue volando el tiempo. Pues te agradezco la charla. Al contrario, es un gusto.